está aquí conmigo. ¿Por qué tiene la lengua colgando? Porque lo sacamos de dentro de un contenedor. Sí, algún maldito pues intentó matarlo, y los otros, sus hermanitos, todos murieron. Pasaron por delante del contenedor de basura y este siempre está aquí conmigo. Tengo dos, una inmensa que se llama Venus, este se llama Dátil. Y dátil, aparte de la fruta, los valencianos, cuando decimos menudo dátil, es decir, menudo sinvergüenza o menudo listo o algo así. Y nada, como siempre está aquí conmigo, como lo veis, siempre está de espaldas porque le gusta tener la cabeza colgando por los pies de la cama, pues eso. Bueno, ayer hice una reacción de historia, pura historia. Le quitáis los, los tacos, le quitáis los insultos, le quitáis los comentarios, algunos. Y lo demás es pura, pura, pura historia. Pura historia que mucha gente desconocía. Yo sé que es duro, soy muy consciente que esto, lo que hice ayer, lo va a ver poca gente. Igual que hoy voy a aprovechar porque en España la gente está de puente, aunque sea fiesta, eso es lo que quiere decir un puente. Como mañana también va a ser fiesta, entonces en España mucha gente, una inmensa mayoría de gente, pues ese día se lo salta, no va al trabajo. eh, Hombre, lo dicen en el trabajo que no van a ir, o ponen cualquier excusa que van al médico o cualquier historia. Bueno, se las apañan como pueden para poder, este día que es laborable, que tendría que estar trabajando, pues la gente está en la playa. Porque la gente se ha ido directamente a la playa. ¿Y por qué? Porque como estamos en la pandemia, pues este verano estaba todo muy restringido, muchos hoteles no habían abierto y hubo muy poco turismo, tanto nacional como internacional. Ahora, según dicen las noticias, yo no lo sé, porque no lo he visto obviamente, yo sigo aquí en mi habitación, pues dicen que las playas están abarrotadas. La gente no se ha ido a hacer turismo cultural ni nada, se ha ido a tomar el sol, lo que no han podido hacer durante el verano en la playa. Se han ido a aprovechar que las aguas aún, para muchos valencianos, ya las aguas ya están frías. O no a una temperatura ideal. Pero para la gente de la meseta, para la gente que no vive en la costa, que no vive en mi zona y cosas de estas, pues el agua está maravillosa. Entonces toda la gente se va a meter en la playa, a tomar el sol. De hecho han dicho que todos los hoteles están abiertos, todos los restaurantes están abiertos, todos los bares están abiertos, todo está abierto. Todo, absolutamente todo está abierto. Escuché ayer en las noticias que Benidorm está al 80%, casi al 90%. Benidorm, buscarlo en internet. Es una ciudad impresionante. Bueno, hoy voy a seguir, no lo iba a hacer, ayer lo dije que no iba a seguir con temas de historia porque sé que es un tostón. Un tostón quiere decir que es duro, que es pesado. Pero aprovechando porque toda la gente está por ahí, pues voy a hacer, esta reacción no va a ser ni tan pesada ni tan larga como la de ayer. Hoy os voy a explicar la dinastía de los Borbones, simplemente, y van a haber muy pocos comentarios, muy pocos, muy pocos. Así que voy a intentar que en una hora, 3 cuartos de hora, pues terminar esto. Esto es historia, historia también, pura y dura, ¿eh? Pura y dura. También es una clase de historia, ¿por qué no decirlo? Así que amigos, hoy nos toca otra clase de historia y voy a hablar de los Borbones. Os voy a hablar de la dinastía de los Borbones, de todos los Borbones que han reinado en España, hasta la actual, que también pertenece a esa dinastía.
el rey maldito, el rey asesino, genocida, que fue el primero, es abuelo de este, de Felipe VI, sí, sí. Y como vais a ver, no es una dinastía brillante, que digamos. Bueno, voy a dejar los comentarios y voy a empezar. Bueno, aquí he salido numbrado. No sé si cuando se vayan las nubes, pues dentro de un ratito sale el sol, estamos en otoño, es normal, ya se nota el frío, ya se nota que hace frío para los valencianos, ya a esto le llamamos frescoreta, fri- es un diminutivo de frío. A nosotros nos gusta mucho hablar en diminutivos. Bueno, historia de los Borbones, el fin de la causa de la Casa de los Austria, 1600, 1043, 1700. El árbol genealógico de la Casa de Austria y su relación con los Borbones. Apoyados por los franceses, los catalanes, napolitanos y portugueses se levantaron en revuelta contra el monarca español en los años 1640, con los Países Bajos españoles efectivamente perdidos. Después de la batalla de Lens, los españoles hicieron las paces con los holandeses y reconocieron la independencia de las Provincias Unidas en la Paz de Westfalia, que acabó tanto, la Guerra de los 80 años como la Guerra de los 30 años. La guerra con Francia continuó durante 11 años más. Aunque Francia sufrió una guerra civil en 1648-1652, la economía española estaba tan agotada que fueron incapaces de sacar provecho de la inestabilidad francesa. Nápoles fue tomada de nuevo en 1648 y Cataluña en 1652, pero la guerra llegó efectivamente a su final en la batalla de las Dunas, donde el ejército francés, bajo el vizconde de Turente, derrotó los restos del ejército español en los Países Bajos. España aceptó la paz de los Pirineos en 1659, en la que cedió a Francia el Rosellón, Conflent, Vallespir y parte de la Cerdeña, Foix, Artois, parte de Lorena y otras plazas europeas. Portugal se había rebelado en 1640 bajo el liderazgo de Juan IV, pretendía el trono de la dinastía de Braganza, en la que se conoce como la Guerra de Restauración. Como veis, toda Europa estaba hecha un lío. Era una especie de guerra mundial de la época que no afectó en absoluto a la España de América. No afectó, se notó, pero no afectó en absoluto. Es decir, que los que vivían, los españoles, que erais todos, los españoles que vivían al otro lado del Atlántico, pues lo oían, les llegaban las noticias, pero en donde estaba, de donde había llegado la civilización, pues era un desastre total, es decir, estaban en guerras, pero claro, es que lo que estaba pasando es que España estaba en un declive total y absoluto, porque los últimos, también hablaré de la dinastía de los Austrias, los últimos Austrias pues no fueron muy afortunados, la verdad. Unos por unas cosas, otros por otras. Hablaré un día también de la dinastía de los Austrias. Pero la conocéis, yo creo que la conocéis todos esa, pero también hablaré de ellos. Bueno, España estaba en un declive brutal. Estaba en un declive con malos gobiernos, con malos reyes y bueno, el imperio se estaba desmoronando, pero totalmente. Y ya digo, Europa estaba en llamas. Guerras y guerras y guerras y guerras. Todo estaba reconstruyéndose y reconfigurándose. Estábamos viviendo un cambio mundial. Oye, qué casualidad, lo mismo que está pasando en la actualidad.
Sigo. Los españoles y portugueses vivieron en un estado de paz de facto de 1614 a 1657. Cuando vivió Juan IV, cuando Juan IV murió en 1657, los españoles intentaron arrancar Portugal de su hijo Alfonso VI, pero fueron derrotados en Almeixal 1663 y Montes Claros 1665, conduciendo al reconocimiento de España de la independencia portuguesa en 1668. Ahí ya gobernaban los Borbones, ¿eh? Carlos II, el, Carlos II, el último Habsburgo, rey de España, 1665-1700. La historia de Carlos II es una historia realmente triste y patética. Triste y patética. Continúo. Fir, yo, vuelvo a repetir, es que es triste, la verdad, es muy triste y patética. Felipe IV, que había visto durante el transcurso de su vida la devastación del imperio de España, que había visto, fijaos, Felipe IV, que había visto durante el transcurso de su vida la devastación del imperio de España, veía como el imperio estaba cayendo en pedazos. Más o menos lo mismo que le está pasando a Estados Unidos, pero ellos no lo quieren asumir. Es que es difícil de asumir de, de que ha sido tan poderoso, ha sido dueño del mundo y todo se está desmoronando. Cayó lentamente en una depresión después de tener que despedir a su cortesano favorito, el conde de Olivares, en 1643. Que intentó hacer lo que pudo el conde de Olivares, que sería el equivalente al presidente del gobierno español. Pues hizo lo que pudo, pero España se estaba desmoronando. Todo el imperio español, incluso la propia España, se estaba desmoronando. Se caía a trozos. Todo lo que íbamos ganando lo estábamos perdiendo. Se entristeció todavía más después de la muerte de su hijo Baltasar Carlos en 1646, a la pronta edad de 17 años. Pues si estás deprimido y encima que se muere un niño, un hijo a los 17 años, pues Felipe fue cada vez más místico cerca del final de su vida y en última instancia intentó enmendar algunos de los daños que había hecho a su país. Murió en 1665 antes de que nada pudiera ser cambiado, esperando que su hijo podía ser de alguna manera más afortunado. Carlos, su único hijo superviviente, por eso digo que es triste y patético. Estaba enfermo, era gravemente deforme, era retrasado mental y permaneció bajo la influencia de su madre durante toda su vida. No estaba capacitado en absoluto para reinar. Normal que su padre tuviese una depresión como inmensa. Muchos piensan que este rey, el padre de Carlos II, murió, que fue el último de la dinastía de los Austria, murió de tristeza, de ansiedad. Bueno, luchando contra sus deformaciones, las expectativas, las burlas de la corte, Carlos llevó una desgraciada existencia. Ha pasado la historia como el hechizado, como lo que le supuso llevar el mote del hechizado. Y así ha pasado a la historia. Carlos II, el hechizado, el último de la dinastía de los Austria. Carlos y su regencia porque él no era capaz de reinar.
Por lo tanto, había una regencia. Fueron incompetentes, pero es que incluyen a Carlos. Es que Carlos ni se enteraba por su enfermedad. Fueron incompetentes en ocuparse de la guerra de devolución de Luis XIV de Francia. Llevó adelante contra los Países Bajos españoles en 1667 y 1968, perdiendo considerable prestigio y territorio, incluido las ciudades de Lille y Charleroi. En la Guerra de los 9 Años, Luis de nuevo invadió los Países Bajos españoles. Las fuerzas francesas, lideradas por el duque de Luxemburgo, derrotaron a los españoles en Feu en 1690 y posteriormente vencieron a las fuerzas holandesas bajo Guillermo III, que luchaban en el bando de España. Lo dicho, el imperio se estaba desmoronando. Se estaba desmoronando. Y claro, cuando tú eres débil, pues tus enemigos te atacan. Eso pasa. Ha pasado, pasa y pasará. Te van a atacar sin piedad, sin piedad. Y eso es lo que le estaba pasando a España en aquella época. Había habido dos o tres reyes malos, de la dinastía de los Austria, dos o tres eh, los que gobernaban, porque el rey mandaba, pero lo gobernaba otro, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, el conde de Olivares, por ejemplo, el conde de Duque de Olivares, válidos, se llamaban válidos. Pues los que realmente gobernaban eran los válidos, bajo siempre, eh, bajo siempre las órdenes del rey. Pero si el rey pues no está capacitado, pues tú puedes ser todo lo inteligente que te dé la gana, pero eso es lo que le pasó al conde Duques de Olivares. Pues nada, España iba cayendo como un castillo de naipes. La guerra acabó con la mayoría, la guerra acabó con la mayoría de los Países Bajos españoles bajo la ocupación francesa, incluyendo a las importantes ciudades de Gante y Luxemburgo. La guerra mostró al mundo lo vulnerables y retrasadas que eran las defensas y burocracia españolas, aunque el ineficaz gobierno español no tomó ninguna acción para mejorarlas. Fijaos que aquí ya hablan directamente del gobierno, del válido, porque al pobre hombre no se le puede achacar nada. Era un chico, como he dicho, deforme, que no estaba bien de la cabeza, enfermo, que no sabía nada, y quien tenía que ejercer el poder era el válido. El válido era el que tenía que gobernar, y la regencia era quien tenía que gobernar y hacerlo bien. Pero no lo hicieron bien. Se ocupaban de otras cosas, de llenarse los bolsillos con el oro que venía de América. Y de acumular títulos nobiliarios, por supuesto. Mientras España caía. Bueno, comentario, porque hasta ahora los comentarios han sido totalmente improvisados. A España le está pasando lo que ahora le sucede a Estados Unidos, que se está desmoronando su imperio y no lo ven o no lo quieren ver. Fin del comentario y continúo. Las últimas décadas de los siglos XVII vieron la decadencia y el estancamiento completo de España, mientras el resto de Europa pasó por apasionantes cambios en el gobierno y la sociedad, la revolución gloriosa en Inglaterra y el reinado del rey Sol Luis XIV de Francia. Ahí fue cuando se construyó Versalles. España constituyó la deriva y cerrada en sí misma. Oye, ¿no? ¿Qué suena eso? Comentario. No está aquí, pero me viene a la cabeza. España continuó a la deriva y cerrada en sí misma. ¿A qué os recuerda esto? ¿A qué país os recuerda en la actualidad de que está encerrado a sí mismo y no sabe por dónde tirar exactamente?
Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente lo mismo que le ocurrió a España. Exactamente lo que le ocurrieron a todos los imperios que han existido en el mundo. Que han existido muchísimos. Sigo. La burocracia española que se había forjado alrededor del carismático, trabajador e inteligente Carlos I, rey emperador, y Felipe II, su hijo, exigían un monarca sólido. La debilidad de Felipe III y cuarto llevó a la decadencia de España. Es decir, hubo el, el hijo de los sucesores de Carlos I y Felipe II, Felipe III y Felipe IV, pues eran unos ineptos, así de simple, unos ineptos, llevó a la decadencia de España. Estos fueron los culpables de la decadencia de España. Una serie de malos reyes, una serie de malos válidos que se ocupan de vivir bien, de vivir de lo que han hecho otros, de lo que han conseguido otros, de no dar golpe, de no interesarse por nada, de solo vivir bien. Y esto llevó a la decadencia de España. No fue solo un rey, fueron varios. Se le achaca mucho, es muy fácil achacárselo al pobre desgraciado de Felipe II, de Carlos II, perdón, el hechizado, pero, el rey hechizado. Pero no, este hombre era un inútil en todo sentido de la palabra, deforme, con depresión, que, que no estaba bien ni física ni mentalmente para poder hacer nada. Este hombre hubiera estado en un sanatorio, o en la actualidad, o en un manicomio, o en algún sitio, porque no estaba bien. O en un centros que hay en España, en la actualidad, para enfermos de larguísima duración. Que sabes que vas a estar enfermo durante muchos años hasta que te mueres. Y te tratan muy bien y estás ahí. No, esos centros son centros hospitalarios. No confundir esos centros con las residencias de ancianos. Bueno, vamos allá. Sigo. Fin del comentario, continúo. Como sus deseos finales, el rey de España sin hijos deseó que el trono pasara al príncipe de Borbón, Felipe de Anjou, en vez de a un miembro de la familia que les había atormentado durante toda su vida. ¿Atormentado? ¿Atormentado? Atormentado no, que os habían llevado a la gloria. Bueno, sigo. Carlos II murió en 1700, el rey hechizado, finalizando la línea de la Casa de Austria en el trono de España, exactamente 2 siglos después de que naciera Carlos I, el rey emperador. Y a partir de comentario, a partir de aquí, España y su imperio comenzó el declive, pero vamos, una montaña rusa, pero hacia abajo. El desmoronamiento de España y el gran imperio que había creado. En esa época famosa, la leyenda negra, sí, la leyenda negra ya estaba en marcha. Le voy a decir una cosa, no la inventaron los británicos, no, la inventaron los estados pontificios. Así es como se llamaba el centro de Italia, Roma incluida, porque Italia no existía. Estaba dividida en reinos y en ciudades-estado. Eso se inventó en Italia. La leyenda negra se inventó en Italia. La leyenda negra no fue creada por el Reino Unido. Fue inventado en lo que ahora conocemos como Italia. De ahí
pasó lo que hoy conocemos como Alemania, que ahí tenían imprentas y cosas de estas. Eso, todo eso había pertenecido a la corona a la corona de España. Ahí empezaron ya las octavillas a funcionar y los panfletos a funcionar por todas partes. Los Países Bajos, Holanda, Bélgica, que tampoco existían, y Francia. Y Francia. Hasta que llegó a las Islas Británicas y sí que ellos, que hasta ese momento habían hecho poco o nada, no solo la perfeccionaron, sino que también la planificaron hasta el último detalle, cómo iban a ejecutarla. Lo hicieron tan bien que hasta la propia España se lo creyó. Los propios españoles nos creímos la historia, la leyenda negra. Aún hay españoles, aún hay hispanoamericanos, sí, aún hay hispanoamericanos que se creen la leyenda negra, cuando ya está más que demostrado, incluso reconocido, por estos países, sobre todo Gran Bretaña. Gran Bretaña puede ser lo que os dé la gana, pero Gran Bretaña tiene cojones. Y sí, cuando llega el momento de decir las cosas, las dicen con toda la claridad. Y los propios ingleses, los propios ciudadanos, los estrategas, los historiadores, los militares, todos, dicen que la leyenda negra y tanto que existió, pero que ellos no la inventaron, ellos la perfeccionaron y ellos la pusieron en marcha. ¿Quién está haciendo uso en la actualidad de la leyenda negra? Estados Unidos. Bueno, sigo leyendo la nota. Nota, normal que los inútiles que nos iban a gobernar, la verdad es que no lo tuvieron nada fácil. Solo tenéis que pensar una cosa. Hasta el siglo XX en España ni se sabía por dónde les llovía. Y ha tenido que llegar el siglo XXI para que España se dé por enterada oficialmente, pero seguro que aún vais a encontrar a personas que digan que esto de la leyenda negra es una mentira. Mirad si lo hicieron bien. Pero mucho cuidado con los que dicen esto. La mayoría están a sueldo. A sueldo, sí, 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 a sueldo. De Estados Unidos. En muy poquito por parte del Reino Unido. Muy poquito por parte de Inglaterra. Por parte del Reino Unido. Muy poquito. El Reino Unido ya se da por satisfecho el tener a España como está. Pero Estados Unidos no. Fin del comentario. Así llegaron los Borbones a España. Los Borbones es la dinastía que reina en la actualidad en España. La casa de los Borbones, perdón, de los Borbones, desde que Felipe V llegara a la península para gobernar cumpliendo con los deseos de su abuelo Luis XIV, el rey Sol de Francia, hasta el heredero sin corona ejerciera el papel de bisagra entre el reinado de su padre, el decadente Alfonso XIII, y el de su hijo, don Juan Carlos I. La guerra de la sucesión, voy a ser muy breve porque hablé ayer bastante extensamente sobre esta guerra y sobre estos hechos. La guerra de sucesión se desarrolló entre los años 1701 y 1715. El rey de Francia, el rey Sol, consiguió colocar a Felipe V, su nieto, en el trono de España. De hecho, quien gobernó, como dije ayer, los que no habéis visto la reacción de ayer, se han hecho ya públicas cartas y documentos de la época en que se demuestra que Felipe V, seguro que los 2 primeros años no gobernó, no hizo nada.
simplemente ocupar el trono y vivir como un rey. Quien gobernaba era Luis XIV, su abuelo, desde Versalles, desde Francia. Un palacio sin retretes, sin nada. El rey Sol cagaba rodeado de una multitud de personas que le asistían a cagar. Sí, sí, eso es verdad. No es propaganda española, eso es verdad. Eso dice la propia historia francesa, pero en fin, allá cada uno que se quiera lo que quiera. Fue el conflicto internacional, fue el conflicto internacional en el que la muerte sin descendientes de Carlos II el hechizado, este pobre hombre, desató las ambiciones de las potencias del momento para hacerse con los territorios de un imperio que, aunque venido menos, seguía siendo el más grande del mundo. No obstante, también fue una guerra civil en España, porque las Castillas, Galicia, Asturias y Andalucía lucharon en un bando, mientras que Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares lo hacían en otro. Comentario. ¡Ey! Está soñando. En esta guerra, Castilla humilló a la corona de Aragón. Lo expliqué ayer, así que no me voy a extender. Esto explica muchas cosas de las que están pasando hoy en día, sobre todo el tema de los movimientos proindependentistas en Cataluña, las Islas Baleares y en menor medida en Valencia y desde hace unas décadas también en Aragón. Aunque en Aragón el movimiento aragonista se ha hecho notar relativamente desde hace poco tiempo. Esto no quiere decir absolutamente que en Aragón no haya existido desde siempre, sobre todo en las élites, un descontento que se manifestó en el movimiento aragonista. Y ahí ya entran todos. Este movimiento es ni más ni menos el embrión del separatismo aragonés. Todo esto viene por los desmanes de esta guerra. Y de este nefasto rey, Felipe V, que nunca aprendió a hablar en español, que murió sin saber ni una palabra en castellano. Un día contaré por qué el independentismo no ha triunfado, ni lo va a hacer, pero ya adelanto. A España, Castilla, le viene muy bien lo que está haciendo el independentismo catalán. Sí, sí, escuchad. Escolteu, germans catalans, escolteu. A Castella es ve molt bé que vosaltres esteu fent el que esteu fent. Es ve molt bé el que esteu fent. S'heu enganyat totalment d'estratègia. Esteu enganyats. Esteu enganyats. La idea és bona, però esteu enganyats. Esteu enganyats. Possiblement esteu totalment infiltrats per als serveis d'espionatge d'Espanya. Exactament el mateix que es va passar a, a l'organització La ETA, que al final qui va controlar el grup terrorista independentista basc era membres dels serveis secrets d'intel·ligència espanyola, el Lobo, el llop. N'hi ha pel·lícules i n'hi ha llibres que parlen sobre això. Val? Amics i companys, com vegeu, jo no tinc cap de mania contra vosaltres. El que sí que tinc és vergonya i pena perquè veig que esteu totalment errats. L'estratègia no és bona. Així que penseu. Bueno, he estado hablando medio en valenciano, medio en catalán. Y he estado dirigiendo un mensaje a los independentistas catalanes. Les estoy diciendo, les he dicho, de que están equivocados, que su estrategia es totalmente equivocada
y que le conviene a Castilla y que posiblemente todo el movimiento y todos los intereses esté infiltrado por los sistemas de inteligencia españoles. Exactamente lo mismo que le pasó a la organización terrorista a la ETA. ¿Por qué se disolvió? Porque no se fiaban ya de nadie, porque estaba totalmente infiltrada por los servicios de inteligencia españoles. Se sabe en la actualidad, pero eso, claro, no lo van a decir. Se conoce solo una persona y se conoce el apodo, el lobo. El lobo, así, el lobo, tal como suena. Que llegó a ser el jefe supremo de la ETA. Pues este era un agente de los servicios de inteligencia española. Este hombre, un hombre joven, más joven que yo, pues por lo que dicen, ha sufrido y sufre varias, bueno, le han cambiado hasta las huellas digitales. Solo conoce su verdadera identidad como mucho tres personas. Como mucho tres personas. Porque claro, a este lo van a matar inmediatamente. A él, a su familia y a quien sea. No se sabe si vive en España o vive en otra parte del mundo. No se sabe. Lo que, lo que también explicaron, hay una película y hay libros, pero explicaron un día en un programa en la televisión muy bueno, porque cuando quieren hacer programas buenos en la televisión los hacen. Explicaron que a esta persona ni a su familia le va a faltar nunca, nunca, nunca estoy hablando de las generaciones futuras, nunca les va a faltar de nada. El precio que ha tenido que pagar esta persona pues es que se mire al espejo ni se reconozca. Pero cuando empieza a reconocer la cara que tiene actualmente se la vuelven a cambiar. La leyenda, los rumores dicen que las huellas dactilares se las han cambiado 3 o 4 veces. Y le han cambiado hasta el aspecto físico. Imaginad la cantidad de operaciones que ha sufrido esta persona. Hasta el punto que él puede estar pasando por él puede estar sentado al lado de su madre y de su padre, si aún viven, que no vivirán seguro. Me imagino, no lo sé tampoco, es un comentario que estoy haciendo ahora de manera improvisada. Y, o de su mujer o de su hijo, pues, en el caso de que tuviera hijos, porque tampoco lo sé, eh, pues no lo van a conocer ni de casualidad. Porque dicen que le han hecho tantas operaciones que hasta su sudor, sus glándulas sudoríferas o como se llame, hasta eso le han cambiado. Le han cambiado todo. Lo han cambiado todo de arriba a abajo. No utiliza ni el mismo número de calzado, pero no porque lleve un zapato especial ni nada. Le han tocado los pies, le han tocado pues, todo, 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 todo. Su corpulencia, todo. Es una especie de Frankenstein. Pero dicen que es una persona normal y corriente, que te puedes cruzar en la calle y simplemente ves una persona normal y corriente. No lleva peluca ni nada. Pero yo no sé cómo lo han hecho, pero hasta el color del pelo no es el mismo. No se lo tiene que pintar, ni colorear, ni nada. Es decir, yo no sé cómo lo han hecho. Si lo habrán manipulado genéticamente, no tengo ni puñetera idea. Pero eso es lo que contaban. Pero eso yo lo vi, pues hará, pues no sé, no sé. Como pierdo la historia del tiempo y los años pasan tan rápido, pues igual hace 10 años. Más o menos cuando finalizó el tema de ETA.
Bueno, un día contaré por qué voy a seguir con el comentario que tengo escrito. Un día contaré por qué el independentismo no ha triunfado. Ni lo va a hacer, pero yo adelanto. A España, Castilla, le viene muy bien lo que está haciendo el independentismo catalán. Esto también lo he dicho cuando estaba hablando en catalán y en valenciano. Los catalanes, en su afán de protagonismo han errado todo, en toda su estrategia y que parece increíble que no se han dado cuenta de que a España, Castilla, le conviene que Cataluña siga con sus historias independentistas. Todo esto es lo que he dicho yo, más o menos, cuando he hablado en catalán. Y en valenciano, porque se me iba valenciano también. Parece increíble que ningún catalán independentista de base no se haya dado cuenta y se haga esta pregunta. Eso no lo he dicho. ¿Por qué todos los gobiernos, da igual de qué ideología sean, nos dan auténticas burradas? Cientos de millones de euros todos los años. Nadie se ha hecho esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros estamos haciendo auténticas barbaridades, España sigue, los gobiernos, da igual que sean de derechas que de izquierda, siguen inyectando grandes cantidades de cientos de miles o miles de millones de euros cada año a Cataluña? ¿No os lo habéis preguntado? Sabiendo perfectísimamente que lo vais a utilizar para la propaganda, para los movimientos independentistas. ¿No os habéis preguntado por qué España, el gobierno de España, no ha capturado a Puigdemont y a todos los que están por ahí dando vueltas? Igual les conviene, ¿no? Penseu, pensad, penseu. Yo no os lo explique, pero yo no, os lo voy a decir en castellano, yo no os lo explico, ni os lo quiero contar, eh, para no meterme en problemas, más claro hago. La verdad es que yo llevo mucho tiempo pensando en una cosa. Hablo del independentismo. Y digo, ¿por qué no puede nunca conseguir su independencia? Explico de manera geopolítica y geoestratégica de qué manera podría triunfar. Porque yo tengo la certeza de que si se hace bien, si encuentran el camino, España va a tener un tremendo problema. Porque entonces sí que triunfaría con más de un 80% de posibilidades. Y eso es un porcentaje muy alto, ¿eh? No es ninguna broma. No es ninguna broma. Y esta duda lleva atormentándome desde hace tiempo, porque, por no decir años. Y mira que la solución es simple, pero muy simple. La solución es tremenda, simple. Lo voy a decir lo mismo en catalán. La solució és molt simple. Molt simple. És increïble que no us doneu compte. Lo he dicho exactamente lo mismo, ¿eh? Que la solución es muy simple y que es increíble que no se den cuenta. Yo estoy convencido de que todo lo que rodea al separatismo está como lo estuvo la ETA, totalmente controlado por infiltrados. El resultado que los llevan, el resultado que los llevan como borregos, y lo que es impresionante, es totalmente impresionante que nadie se ha dado cuenta. Pero yo también me pregunto, ¿y si los que se han dado cuenta están a sueldo de los servicios secretos y de inteligencia y de las agencias españolas, que hay muchas, y no lo dicen? Pensadlo, pensadlo, pensadlo.
Increíble, pero yo aviso, el día en que se den cuenta, en España absolutamente todo va a cambiar. Sí, sí. En el día en que se den cuenta, en que se den cuenta, en España absolutamente todo va a cambiar. No es ninguna amenaza, ni ninguna tontería, ni nada. Es una opinión objetiva. Mira, una opinión mía, es lo que yo pienso. Yo, particularmente, pienso. Quizás por esto no he tocado este tema. Y no he dicho que hay que hacer para que esto que se llama independentismo triunfe. Y quiero que lo escuchéis todos. Los catalanes independentistas, los valencianos independentistas, todos los independentistas y todos los españoles. Quizás por esto no he tocado el tema y no he dicho qué hay que hacer y cómo para que esto que se llama independentismo triunfe. El tema lo conocen muy bien, sobre todo los que se han dedicado a este tema. No, no es que yo sea Superman y que sea, no, no. Lo que pasa es que soy una persona tremendamente lógica. Soy una persona tremendamente lógica. Curiosa y lógica. Entonces te haces unas preguntas y buscas respuestas. Y entonces hay que aplicar la lógica y ya está. Simplemente la lógica. Hay personas, sigo, hay personas tremendamente inteligentes que también lo saben, geopolíticos y geoestrategas. Pero es muy fácil. Pero es muy fácil. Fin del comentario y sigo con la historia. El reinado de Carlos II, el último monarca de la Casa de Austria, había sido un desastre, tanto que cuando aún vivía sus enemigos ya se estaban repartiendo poco a poco, poco antes de muerte, de su muerte, por la unidad del imperio. Como sé que no se escucha, lo voy a decir gritando. Por la unidad del imperio, decidió que su heredero fuese el francés Duque d'Anjou, que reinaría como Felipe V. Sin embargo, esta última voluntad no evitó las hostilidades que se sucedieron a su fallecimiento. De un lado, los partidarios del duque de Anjou, el candidato defendido por Luis XIV, el rey de Francia, el más poderoso monarca de Europa de su tiempo y jefe de la Casa de Borbón. Y jefe de la Casa de Borbón. Del otro lado, los que defendían al archiduque de Austria, propuesto por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Leopoldo I, cabeza de la Casa de los Habsburgo, y apoyado por Inglaterra y los Países Bajos como aliados. Y todo lo que es actualmente Alemania y menos Francia, una parte de Italia, 3 o 4 ciudades-estados, más concretamente. El resto apoyaba a los austriacos. Pero claro, ¿quién era la potencia dominante en Europa? No era ya España, era Francia, en todo su esplendor. Vuelvo a repetir, cuando se construyó el maravilloso, los que lo habéis visto qué maravilloso palacio. Palacios pequeñitos, los jardines son inmensos. El Palacio de Versalles.
Tras 13 años de enfrentamientos bélicos y diplomáticos, Felipe V reinaría en España, eso sí, cediendo ingentes territorios. Vuelvo a repetir, Felipe V reinaría en España, eso sí, cediendo ingentes territorios. ¿A quién? A Francia, por supuesto. Felipe V, el primer Borbón. Felipe V de Anjou solo tenía una preocupación: mantener sobre sus sienes la corona y evitar que el austriaco le arrebatase el poder, porque del resto se encargaba su abuelo. Al terminar la guerra se mostró vengativo con los vencidos y a los catalanes y aragoneses les impuso los decretos de Nueva Planta. No voy a contar lo que nos pasó al Reino de Valencia porque ya lo hice ayer, con todo sumo de detalle. En su haber hay que anotar el Palacio de la Granja, la reconstrucción del Palacio de Oriente, la ampliación del Palacio de Aranjuez y los Reales Academias de la Lengua y de la Historia. Pero el final de su reinado merece particular atención. Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio. En realidad tuvo dos finales. El primero se refiere a su primera abdicación en 1724, de las que hay dos versiones. La primera defiende que renunció a la corona por la posibilidad de ser el nuevo rey de Francia tras la muerte de su abuelo, tras la muerte de Luis XV. La segunda que abdicó por su estado mental que rozaba la demencia. Muy bien no estaría de la cabeza para hacer lo que hizo, ya lo visteis ayer. El hecho de que abdicó y cedió la corona a su hijo mayor Luis, que tenía 17 años, pero este murió a los pocos meses y sin descendencia, quedando España de nuevo sin rey. Desde su retiro de la granja, donde acompañaba a casi su incapacitado marido, la reina Isabel de Farnesio, levantó la espada y de un sablazo acabó con los escarceos de los nobles, proclamando de nuevo a Felipe V como rey de España. Se cargó el rey y punto. Isabel de Farnesio. Felipe reinaría otros 22 años, siendo Isabel de Farnesio la que realmente movía los hilos de la corona ante el deteriorado estado mental del que estaba asumido su marido, que falleció un 9 de julio de 1746. Así llega al trono de España Fernando VI, tercer hijo de Felipe V e hijo de la primera esposa de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya. Otro rey, Fernando VI, el rey que quiso exterminar al pueblo gitano. Como veis, los Borbones empezaron con un pie maravilloso en España, la dinastía de los Borbones. Durante los 22 años que Isabel de Farnesio gobernó de facto en España, Fernando y su esposa, la princesa portuguesa Bárbara de Braganza, vivieron aislados en la corte por decisión de la reina mandona, pone aquí, entrecomillado. ¿Cómo se conocía a Farnesio? La reina mandona. No es de extrañar que a la muerte de Felipe V, lo primero que hace el nuevo rey Fernando VI es vengarse de su ambiciosa madrastra, alejándola del núcleo del poder normal. Otro rey, Fernando VI. Fernando VI permanecería en el trono 13 años, marcados por la actividad de brillantes políticos ilustrados por mandato suyo. Se decretó la Gran Redada, una medida implantada para expulsar de España hasta el último gitano. Siempre, como veis, se están luciendo hasta el momento todos los Borbones, ¿eh? Su final fue trágico, aunque en realidad la tragedia comenzó desde su noche de bodas, cuando descubrió que era impotente y que una afección genital le impedía tener hijos. Cuando murió,
su amadísima Bárbara en 1758 entró en coma espiritual. Aquello marcó el principio del conocido como el año sin rey. La demencia afectó su habla hasta el extremo de que apenas era capaz de articular un discurso ordenado. Es decir, que estaba como una chota, como una cabra. Solo el opio le relajaba. Murió en 1959 a los 46 años. La salud del monarca había alcanzado niveles críticos para entonces a causa de su desnutrición y sus problemas respiratorios. Su hermano Carlos III, hijo de Isabel de Farnesio, heredó el reino. Carlos III, conocido también como el mejor alcalde de Madrid. Mirad, han pasado unos cuantos hasta que llegue uno normalito. Tuvieron que pasar varios Borbones hasta que llegó uno, para los madrileños, bueno, para el resto de España no tanto, pero en fin. Carlos III llegó a España, tenía 40, llegó a España. A mí me asusta cuando dicen, Carlos llegó, fulano llegó a España, eso quiere decir que eres extranjero, que no conoces la cultura de España, que no tienes ni puñetera idea. Pues cuando Carlos III llegó a España tenía 43 años y una amplia experiencia de gobierno como rey de Nápoles. Era un hombre bondadoso y llevó una vida simple, evitándose gastos innecesarios. En política interior intentó modernizar la sociedad. Además, se preocupó de embellecer las grandes ciudades del reino, especialmente Madrid. El episodio más conocido de sus años en el poder es el motín de Squillace, que comportó un amago de revolución en contra de la corona a causa del exagerado alza del precio del pan. Fue un buen rey. Pasamos al siguiente. Carlos III era considerado como el mejor Borbón. No, seguimos con el mismo. Carlos III es considerado como el mejor Borbón de España. Sí, sí. Carlos III es considerado como el mejor Borbón de España. Entre los aspectos más desconocidos de su reinado destacan la participación de la guerra de España en la guerra de independencia de los Estados Unidos en favor de las 13 colonias. Esto ya lo he comentado en varias intervenciones. Estados Unidos no existiría si este rey no hubiese hecho caso a las peticiones. En España existe la carta original de George Washington, donde le pide al rey de España, a este rey, que le ayude, porque Francia por sí sola no puede. Con lo que le ha mandado Francia no puede. Y este rey le ayuda, le manda armas, le manda munición, le manda logística, le manda de todo a George Washington, a las 13 colonias, para que le hagan frente al imperio inglés, que entonces era una potencia, ya no era Francia, era Inglaterra, era la Gran Bretaña, estaba en plena expansión, aparte, y ya fue imparable. Pues gracias a este rey existe Estados Unidos. Gracias a este rey existe Estados Unidos. Bueno, sigo. Empiezo el párrafo y así va a tener más sentido todo. Entre los aspectos más desconocidos de su reinado destacan la participación de España en la guerra de la independencia de los Estados Unidos en favor de las 13 colonias. Bueno, tengo que hacer otro comentario. Mandó un ejército de 12.000 o 13.000 españoles de América, mandados por no recuerdo un nombre, por un malagueño, por una persona de Málaga, España, peninsular. Destruyeron los cuatro fuertes
que el ejército del reino de su majestad tenía la retaguardia, es decir, toda la logística a tomar viento en popa. No tenían nada, ni armas, ni pólvora, ni munición, ni nada. Y el ejército, el grueso del ejército inglés, pues estaba ahí, en esos cuatro fuertes, que cuando se produjo la última batalla, la famosa batalla que sale en todos los cuadros y en todas las películas y toda la historia, donde George Washington, que nadie era militar, vencieron a los ingleses. ¿Por qué vencieron a los ingleses? Porque pelearon, pues, si eran 10, pelearon con 2. Por eso les vencieron. ¿Por qué pelearon con 2? Porque los otros 8 no los dejó pasar. Esos 13.000 o 12.000 o 11.000 soldados españoles americanos. Porque habían que pasar por un sitio concreto y allí estaban los españoles. Casaca roja, es decir, inglés que veían, pa, tiro, fuera. Yo hablo mucho de un general, comentario, porque esto lo que estoy haciendo es un comentario en toda regla, que no estaba aquí. Yo esto lo he comentado con... Vosotros sabéis que yo tengo un amigo general que vive en mi pueblo, que es general del ejército del Reino Unido. Y él me lo comentó, que es así, que es verdad, que es verdad, que Estados Unidos existe gracias a España. Y se ríe cuando yo le digo, entonces, Estados Unidos, ¿por qué no se lo agradece a España? Y se ríe, pero muy cabrón, se ríe, se ríe. ¿Por qué? Pues porque nos tienen miedo, nos tienen mucho miedo. Bueno, eh, sigo. La emisión de la Real Pragmática de 1783, orientada a la asimilación del pueblo gitano, la defensa de la lengua castellana, la expulsión de jesuitas del Imperio Español, la creación de compañías nacionales de traficantes de esclavos, porque España, porque España, esto de traficar con esclavos, no lo hacía. No lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Nada más empezaron a traficar con esclavos, inmediatamente, ¡paf! La corona dijo, no, no, eso no. Los portugueses sí, los holandeses también, los ingleses también. Todos traficaban con esclavos. España sí que compraba esclavos, pero traficaba no. Así que estos mendrugos que gobiernan en comentario, que estos mendrugos que gobiernan que no tienen ni puñetera idea, pues que son unos inútiles, unos analfabetos funcionales, unos demagogos, unos inútiles, que gobiernan muchos países de Hispanoamérica, pues dicen que España, mira, el otro día el gilipollas de Madrid, que tajo los esclavos, no sé, pero si no te enteras, no sabes nada. Pero de todas formas, España es que no le hace directamente ni caso, a Maduro no le hace ni caso. Es que no le hace ni caso. Pues bueno, eh, España compraba esclavos, eso sí, pero no traficaba con esclavos. Portugal sí, los demás países sí, España no. Bueno, sigo, continúo, fin del comentario, continúo. En lo personal, era aficionado a la caza y le gustaba hacer ejercicio físico. Teníamos un rey deportista. Del mismo modo, las crónicas le describen como un hombre muy familiar. Tras la muerte de su esposa, María Amalia de Sajonia, no volvió a tener trato con mujer alguna. Vais a ver que esto es una excepción muy excepcional dentro de los Borbones. Cierro el comentario y sigo. Durante sus últimos meses, su vida personal y su buen carácter se vieron abajo
debido a la enfermedad de su heredero, Felipe Antonio Pascual de Borbón y Sajonia, que no consiguió esquivar la demencia borbónica tradicional y fue inhabilitado por su padre a favor del futuro Carlos IV, que ascendió al trono tras la muerte de su predecesor en 1788. Carlos IV, el rey, es que está así en los libros de historia, el rey cornudo que vendió a España a Napoleón. Como habéis visto hasta ahora, solo uno, solo uno de la dinastía, solo uno se salva. Carlos IV accedió al trono sin experiencia en asuntos de Estado y se vio superado por la persecución de los sucesos de 1789 en Francia. ¿Qué pasó en 1789 en Francia? La Revolución Francesa. Pues nada, estaba cagadito de miedo el Carlos IV porque en Francia se habían cargado los reyes, la monarquía, los habían decapitado y a toda la nobleza. Qué miedo, ¿no? Bueno, termino el comentario. Su reinado estuvo en manos de su esposa María Luisa de Parma y de su válido Manuel Godoy, el amante público de la reina. Eso está en los libros de historia, no me estoy inventando nada. Era un hombre mediocre, vago, amante de la veranesa, como todos los Borbones. En su vida solo tuvo dos pasiones, la caza y el boxeo. A los asuntos de Estado le dedicaba literalmente 15 minutos diarios. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Estábamos hablando de 1789. ¿Os imagináis? Con, con el inmenso imperio que tenía España y que tenía este hombre bajo su poder, dedicar solo 15 minutos a los asuntos de Estado. Así funcionaba. Mi entrada y en la negra en marcha. Carlos IV, el rey cornudo. Su esposa María Luisa de Parma ejerció una gran influencia sobre su marido. Fue considerada una mujer integrante y de pravada. Su amante oficial era Godoy, pero todos los miembros de la Guardia Real eran, esto está entrecomillado, sus amantes ocasionales. Es decir, que se tiró a toda la Guardia Real. Y mira que hay. Vamos, era una ninfona increíble. Es que me pone cachondo, de verdad. Tras el motín de Aranjuez, Napoleón convocó en Bayona al matrimonio real y a Godoy. El jefe de Europa, el que mandaba en Europa, Napoleón, convocó en Bayona al matrimonio real, es decir, a los reyes de España y al presidente, es decir, al válido del rey, Godoy. Poco después llegaría también a esta localidad el entonces rey de España, Fernando VII, hijo de Carlos IV, que ya había ascendido al trono por la abdicación de su padre a consecuencia de las presiones de la corte. Cuando las noticias de los fusilamientos de Madrid, al 2 de mayo, por los ejércitos napoleónicos llegaron a Bayona, el emperador acusó a Fernando de la organización del motín y le hizo devolver la corona a su padre y a este entregársela a Napoleón. Vamos. Ni dignidad, ni honor, ni valentía, ni nada. Eso los Borbones. Le entregaron la corona a Napoleón. Eso sí, sigo leyendo, A cambio de su traición, los reyes y Godoy recibían 6 millones de francos anuales y los castillos de Campich
Campín y Chambord, más la servidumbre necesaria de por vida. Se lo montaron de categoría, como decimos los españoles, como decimos los valencianos, de lujo. Carlos IV falleció años después, en 1819. Pasamos a otro rey, Fernando VII, el rey Feló, el más nefasto de España. No, el más nefasto de España fue Carlos V, el primero. Pero claro, a este, como les afecta a los castellanos, pues entonces quien escribe la historia son los vencedores. Lo he dicho 1000 veces. Quien escribe la historia son los vencedores y los que tienen dinero. Pues bueno, pues allá vamos. Sigo. Fernando VII fue obligado a picar en Bayona y pasó toda la guerra de independencia preso en Valcaray. A pesar de ello, continuaba siendo reconocido como el legítimo rey de España. Tras la derrota de los ejércitos napoleónicos, lo primero que hizo tras recuperar el trono fue negarse a seguir el camino marcado por la regencia y promulgar el decreto por el que se establecía la monarquía absoluta. Fernando VII. Tras el primer sexenio absolutista se produjo una sublevación contra el absolutismo y triunfaron los liberales. Pero Fernando fue repuesto en el trono tras la intervención de los 100.000 hijos de San Luis y comenzó la década ominiosa en la que reprimió duramente a los liberales. ¿Qué pasó? Si un Borbón estaba en apuros, son franceses. Inmediatamente llegaron los franceses, los 100.000 hijos de San Luis. Mandaron un ejército de 100.000 soldados. Pues hala, tema resuelto. Sigo. En el personal se casó por primera vez con María Antonia de Nápoles. En principio no pudo consumar el matrimonio, pero cuando lo consiguió se transfiguró convirtiéndose en un verdadero animal sexual. María murió de una tisis galopante y su segunda esposa Isabel de Braganza vivió un matrimonio infernal. En 1830 promulgó la pragmática sanción que establecía que si el rey no tenía heredero varón, heredaría a la hija mayor. Esto incluía en la práctica al infante Carlos María Isidro Esto excluía en la práctica al infante Carlos María Isidro de la sucesión. De esta forma, su hija Isabel se vería reconocida como heredera a la corona. No obstante, cuando ya estaba enfermo de gravedad, los partidarios del infante consiguieron que Fernando VII firmara un decreto derogando la pragmática que le daba la corona a su hermano, así que llegó la guerra a su muerte en 1833. Isabel II, la reina de los tristes destinos, así ha pasado la historia. Isabel II ascendió al trono en España el 29 de septiembre de 1833. Con 3 años, motivo por el cual decidió nombrar a su madre María Cristina de Borbón dos Cecilias regente del reino. Con 3 años necesitó nombraron a su madre regente. La regencia duraría 7 años. Durante este tiempo, Isabel creció entre escándalos sexuales de su madre y una guerra civil contra el infante don Juan Carlos María, el hermano del felón. Ante los escándalos que había en la corte, María Cristina fue sustituida en la regencia por el general Espartero, hasta que este fue obligado a abandonar el cargo. Ya os van sonando los nombres, ¿eh? Para evitar una tercera regencia se adelantó la mayoría de edad de Isabel II a 13 años y pasó a reinar. Su tragedia personal le llevó a casarse con su primo, el infante Francisco de Asís de Borbón. Qué mala suerte tuvo la pobre niña. Era homosexual el hombre. Pues mira. A partir de entonces
Como buena Borbona, como buen Borbón, se sucedió el desfile de amantes. Aparte, en total tuvo 12 hijos, entre ellos el futuro. Vamos a ver, esto está en los libros de historia, de verdad. Aunque parezca un chiste, está en los libros de historia. En total tuvo 12 hijos, entre ellos el futuro Alfonso XII. ¿Dónde vas, Alfonso XII? Tan, 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 tan. Todos habéis visto la película, no digáis que no habéis visto la película. Cuyo padre fue el capitán de ingenieros Enrique Puigmontó. Era un bastardo. Estos borbones no nos van a dejar nunca de sorprender, Dios mío. Ese es el bisabuelo o el tarabuelo del actual rey. En cualquier caso, lo cierto es que Isabel II se vio manipulada por los intereses partidistas tanto por sus familias como por las camarillas cortesanas. Fue incapaz de cumplir las funciones políticas que el sistema constitucional le confería. Su reinado abarcó un periodo de transición en España en el que la monarquía fue cediendo poder político al Parlamento, pero con continuas trabas a la participación de los ciudadanos en asuntos gubernamentales. En septiembre de 1868 la Revolución Gloriosa acabó con su reinado y se vio evocado al exilio. ¿A dónde? A París, desde donde conspiró para que su hijo Alfonso XII recuperara el trono hasta su fallecimiento en 1904. Oh, amigos, ya nos vamos acercando. Alfonso XII, el gran discípulo de Cánovas del Castillo. Esto ya muchos españoles lo sabéis. Si no lo sabéis por historia, lo sabéis porque habéis visto la película. Eh, Tras el exilio de la familia real, tras la gloriosa, el rey Alfonso XII se formó en centros educativos y militares extranjeros. Don Antonio Cánovas del Castillo, verdadero artífice de la vuelta de la monarquía, preparó su regreso y obligó a abdicar a la reina Isabel. Cuando el general Martínez Campos se pronunció en Sagunto y proclamó al príncipe Alfonso como rey de España, no encontró ninguna oposición en el país. Cánovas asumió rápidamente el ministerio y formó gobierno. Por su parte, Alfonso respetó el sistema ideado por Cánovas. Otro rey, Alfonso XII. En lo personal, no es el mismo rey, perdón, Alfonso XII. En lo personal, Alfonso no fue un degenerado, pero tampoco un santo. En cuanto llegó a España se casó con su prima María de las Mercedes de Orleans, pero el destino no quiso seguir la pauta que la familia deseaba y el matrimonio se rompió por la prematura muerte de su esposa a causa del tifus y un aborto espontáneo a los 18 años. Hay una película tremendamente preciosa, por cierto, interpretado por un actor valenciano, de Oliva, muy cerquita de donde vivo yo. Sí, parece increíble, pero mirad, el destino parece que todo ocurra cerca de donde está ubicado mi pueblo. De Oliva, Vicente se llamaba, el apellido no me acuerdo. Era un galán espectacular. Recuerdo que hizo el servicio militar con mi suegro en Larache, hoy en día Marruecos, entonces España. En caballería. Mi suegro odiaba los caballos porque, imaginaos, en el desierto, en caballería, pues encima de un caballo, cuidando de un caballo. Bueno, dejemos esta historia. Alfonso XII cayó en una depresión que le llevó al alcohol y a los burdeles de la corte. Hombre, faltaría más que un Borbón nos echara a los burdeles. Cánovas del Castillo, que veía peligrar su sistema, le obligó a casarse con la gélida María Cristina de Habsburgo. Su carácter introvertido chocó enseguida con el extrovertido monarca que ya se había entregado al amante que le daría dos hijas, Elena Sanz.
Este fue el amor más duradero del rey. Uno que jamás podía desarrollarse de forma plena, porque casarse con una cantante 12 años mayor que él hubiera sido un escándalo. En cualquier caso, la tuberculosis acabó con Alfonso XII en 1885, a los 27 años. Normal que la leyenda negra triunfara. Comentario. Normal que la leyenda negra triunfara si España funcionaba tremendamente mal. Los reyes se dedicaban a ir de putas. Se dedicaban a todo menos a gobernar. De todo menos a gobernar. No se preocupaban de nada. Putas, alcohol, opio. Los ingleses tenían las puertas abiertas de par en par para comprar lo que quisieran. Y lo hicieron. Y así estáis en la actualidad. El matrimonio real dejaba dos niñas presente peligroso considerando lo sucedido a la muerte de Fernando VII. Dos grandes políticos españoles, Cánovas y Sagasta, decidieron esperar, se sucedían uno y otro, uno y otro, y uno y otro. Lo que sigue pasando en la actualidad, qué curioso, ¿verdad? Partido Socialista, Partido Popular. Partido Socialista, Partido Popular. Cánovas y Sagasta. Sagasta y Cánovas. Cánovas y Sagasta. Sagasta y Cánovas. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada de España. Decidieron esperar a que diera a luz la embarazada María Cristina, pues si nacía un varón se acabarían los problemas. Así fue. El futuro Alfonso XIII fue automáticamente nombrado príncipe de Asturias. Alfonso XIII. Ya estamos en otro rey. El rey que batió el récord de amantes. Así ha pasado la historia. Fijad qué mérito tuvo este rey, ¿eh? Para pasar a la historia, el rey que batió el récord de amantes. El rey Alfonso XIII vivió una época en la que España buscaba recuperar prestigio internacional después del desastre del 98, es decir, cuando se perdió Cuba, Filipinas, perdimos la guerra contra Estados Unidos, habíamos echado una Corea, un montón de historias. Rey desde los 16 años, cuando su reinado se retorció, decidió dar luz verde a la dictadura del general Primo de Rivera. Ya nos está sonando más el tema ya en la actualidad, porque ya estamos muy cerca de la realidad, de la actualidad. En lo personal se casó con Victoria Eugenia de Battenberg, que pronto descubrió el carácter mujeriego de su marido. Fruto de su matrimonio nació el infante Don Juan, abuelo de nuestro actual Felipe VI. Fruto de su matrimonio nació el infante Don Juan, abuelo de nuestro actual Felipe VI, del rey actual de España, Felipe VI. Fijaos, ya estamos llegando a la actualidad, así que ya se está terminando. Alfonso XIII, junto a tres de sus amantes más conocidas, la Chalito, Carmen Ruiz de Moragas y Raquel Meyer, lo que está claro es que Alfonso XIII heredó la lujuria desenfrenada de sus antepasados. Sí, eso lo tienen en común todos los Borbones. Entre sus conquistas, vamos a hacer aquí un repaso. Estos están los libros de historia. Entre sus conquistas destacaron la Chelito, Raquel Meyer, Pastora Imperio, Matajari, Julia Fons, Melanie de Villomorín, Beatriz Leopoldina y por encima de todas Carmen Ruiz de Moragas, con la que tuvo dos hijos. Alfonso XIII estuvo tan locamente enamorado de ella que buscó anular su matrimonio con Victoria Eugenia. Alfonso XIII fue además el primer Borbón español considerado hombre de negocios. Hombre, como don Juan Carlos. Como don Juan Carlos I. El rey emérito.
el padre de Felipe VI, el rey de España. En 1931 el Congreso de los Diputados emitió el acta de acusación contra don Alfonso por el desastre de Anual. Tengo una reacción sobre Anual. Si queréis saber lo que pasó en Anual, pues miradlo. El ejército corrompido, los oficiales corrompidos. Yo conozco esta historia porque me la contó mi abuelo, porque mi abuelo iba a ir a esa guerra. Y lo salvó porque mi abuelo, le contaré un día la historia de mi abuelo. Bueno, siendo desangrado de siendo degradado de todas sus dignidades y derechos y títulos. Y así llevó su exilio. Aunque no se opuso a la República, sus años en el extranjero apoyó la sublevación del 18 de julio, apoyó a los nacionales, es decir, a Franco. Es que Franco era monárquico y los nacionales eran partidarios de la monarquía. Su muerte llegaría en 1941 cuando estaba en Roma. Previamente había abdicado la corona en su hijo don Juan, que no llegaría a reinar. Bueno, esto no es totalmente cierto. Don Juan tuvo varios hermanos que fueron muriendo. A malas lenguas dicen que o fueron muriendo o fueron asesinados. Uno no estaba bien. Eso suele pasar en los Borbones. Bueno, don Juan Borbón, el heredero sin corona, que ha pasado la historia como el rey que no reinó. Estamos hablando del actual abuelo del rey de España. Del abuelo del actual rey de España. Don Juan de Borbón y Battenberg era el tercer hijo varón de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg y el único sano. Esto lo convirtió en príncipe de Asturias. No obstante, la familia real española estaba en el exilio y no tenía previsión de volver al país. No es que tenía previsión. Es que Franco había probado el sillón y había dicho, yo aquí estoy de lujo, de categoría, como decimos los valencianos. Estoy maravillosamente bien. ¿Para qué compartir el poder con uno de estos que son unos inútiles? Lo hago yo. Como mínimo lo voy a hacer igual de mal que ellos. Pero no es nada difícil hacerlo mejor que ellos. Eso me imagino yo que pensaría. Sigo. Casado en 1935 con su prima María Borbón y Orleans, tuvo con ella 4 hijos. Nunca ocultó que su matrimonio fue por conveniencia y los rumores de presuntos amantes sobrevolaron su entorno. Como todos. La más conocida fue la mítica actriz Sacha Gabor. Hay películas en blanco y negro donde sale esta mujer, tremendamente bella. Oye, a los Borbones, ¿por qué les gusta a todos les gustan rubias? Es una pregunta, ¿eh? Y para hacer una película. Sacha inició una affair con el conde de Barcelona pensando en que el rey español en el exilio alguna joya le daría. Sí, un Borbón te va a dar a ti una joya. Al descubrir que no le iba a sacar nada al Borbón, abandonó el romance. Don Juan de Borbón y la actriz Sacha Gabor. El político se movió siempre entre dos aguas tras el golpe de Estado del 18 de 1936. Se mostró favorable al bando sublevado, incluso pensó en alistarse en sus filas. Mentira, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y cualquier persona que haya leído solo un poquito de historia, solo un poquito, y que haya visto algún documental, se sabe que lo sacaron. Es que hay fotos, encima hay fotos, hay reportajes que están sacándolo de la trinchera vestido con un mono azul, con un Mauser, con un fusil, disparando. Es decir, este hombre fue a la guerra en el lado nacional, en el lado azul o negro,
como fuera, en el lado de Franco, vamos, en los que vencieron la guerra. A este lo sacaron de ahí, de las trincheras, para que no lo mataran. Cuando vieron, coño, si este es Juan de Borbón, inmediatamente lo sacaron y lo mandaron a su casa. Cuando la guerra acabó y la familia real comprobó que Franco no pretendía restaurar la monarquía, decidió dar un nuevo giro. Tras casi una década del fin de guerra civil, Franco ya daba evidencias de que pretendía enquistarse en el poder. No, Franco lo tuvo eso claro desde el primer día en que se dio cuenta de que él era el que había ganado la guerra y que él era el general más joven de Europa. No sé si no me he preocupado en mirarlo, pero lo podéis hacer vosotros. Si alguien ha superado a Francisco Franco Bahamontes como el general más joven de Europa, yo lo dudo. Con el caudillo no tuvo buena sintonía. En marzo de 1945, mediante el conocido como Manifiesto de Lausanne, el conde de Barcelona rompió públicamente con Franco. No es porque rompió oficialmente con Franco, pero las comunicaciones entre ambos no cesaban porque él quería ser rey. Pese a que don Juan consideró esta ley un ninguneo por parte de Franco, gracias a su hijo accedió al trono en 1975. Ya estamos más o menos, esto yo ya lo he vivido, y muchos de vosotros también. En mayo de 1977 renunció a sus derechos dinásticos para facilitar el reinado de su hijo Juan Carlos I. Lo podéis encontrar en internet. Un periodo real en el que no ejerció un papel definido hasta que se produjo su muerte en 1993, que produjo su papel definido cuando se murió. Desde entonces los Borbones han mantenido la corona española a pesar de los numerosos escándalos del hoy rey emérito, actualmente autoexiliado, que han salpicado indirectamente el mandato de su hijo Felipe VI, el actual rey de España. ¿Qué le ha pasado a don Juan Carlos I? Pues nada, pues que se ha hecho público por parte de una prostituta rubia alemana que se hace nombrar princesa, que de princesa no tiene nada, es una puta de lujo, pues que ha cantado. Se ha hecho público de que don Juan Carlos, pues esta puta, pues ha hecho público que el rey estaba metido en un montón de negocios y que se llevaba un montón de comisión. Pero no fue un mal rey. La verdad es que no fue un mal rey. No fue un mal rey. Para ser un Borbón no fue un mal rey. Yo creo que ha sido uno de los mejores reyes que hemos tenido, visto lo visto. Y en la actualidad pues está mandando su hijo, Felipe VI, Borbón también. De momento no se sabe nada de que haya habido ninguna historia rara con Felipe VI. Y hasta aquí, amigos. Bueno, hasta aquí la redacción de hoy. Soy Tony Garcés, muchas gracias por aguantar esta clase de historia, porque esto es más una clase de historia que una redacción. Y nada, la he hecho hoy porque pienso que la va a ver poca gente, pocas personas. Agradecer a mis 85 seguidores y aguantáis ahí como jabatos. Muchas gracias. Agradecer a las personas que vais a ver esto, que terminéis de pasar estos días. Mañana, día de la Fiesta Nacional de España, 12 de octubre. 12 de octubre, pues es el día de la Fiesta Nacional de España, el día grande de Aragón, la Pilar, la Pilarica,
Y mañana pues, nada, ya que se ha levantado todo, mañana igual hacen un desfile bien, ya lo veremos. Bueno amigos, pues eso, muchísimas gracias por vuestra fidelidad, muchísimas gracias a todas las personas que vais a ver esto, mi gratitud infinita. Este, como veis, no es un canal de YouTube normal, totalmente diferente, y yo muy contento de que sea diferente hoy. Y nada, pues muchísimas gracias, y nada, pues que paséis un buen día, que paséis también mañana un maravilloso día, y mañana más. ¿De qué voy a hablar mañana? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Tengo varias, varias reacciones preparadas. Mañana seguramente no hablaré del 12 de octubre, porque todo el mundo sabe lo que pasó el 12 de octubre, que se descubrió América. Se descubrió un nuevo continente. ¿Y quién lo descubrieron? Los españoles. No, no, un italiano, no, no, el italiano trabajaba para la corona española. Y en aquella época no era igual como ahora. Es decir, cuando tú trabajabas para la corona española, era como si, o para otra corona, ya daba igual. Italia de entrada no existía. ¿Es un genovés? Sí, nació en Génova, pero el tío era español. Ya está. Así de claro. Funcionaba así la Edad Media. No hay que mirar la Edad Media como con los ojos del siglo XXI. Porque entre otras cosas, el único país que existía tal y como existe es España. Italia ni existía. Eso no quiere decir que no tuviera historia, pero como Italia ninguna. Bueno amigos, muchas gracias, y nada, hasta mañana. Que tengáis mucha salud, cuidado, que el bicho está ahí, con la pandemia que está ahí, el coronavirus está ahí. Acordaos de poneros la mascarilla en sitios cerrados, disfrutad los que estéis de puente, disfrutad del sol, disfrutad de estas mini vacaciones. Y nada, mañana ya veremos de qué hablamos. Igual mañana os doy una alegría y hablo de política, hablo de los políticos que tenemos en España, no lo sé. O preparo alguna cosa. Nada, un abrazo a todos, muchas gracias. Soy Tony Garcés y os deseo a todos que tengáis mucha salud y hasta mañana, si Dios quiere. Aquí mi perro, Dati, no es una marioneta. Esto está grabado, es un falso directo como siempre a las 2:41, a las 14:41. Y nada, adiós.